El reloj de la iglesia de la colonia acababa de dar las 2 de la mañana. Para la mayoría de las personas, esa es la hora del descanso, del sueño profundo bajo unas cobijas calientitas. Pero para Mateo, de apenas 7 años, esa noche se había convertido en la más larga y fría de su corta vida. No estaba en su cama. Estaba acurrucado en una banqueta de concreto, justo en la parte de atrás de un mercado que a esas horas parecía un monstruo de metal dormido. Su única protección contra el viento helado de enero en la ciudad era una chamarra azul marino que le quedaba 2 tallas más grande, y un par de cartones húmedos que había logrado arrastrar desde un basurero cercano. Mateo temblaba, no solo por el frío que se le metía por los agujeros de sus tenis desgastados, sino por el miedo. Sus pequeñas manos, sucias de polvo y tierra, abrazaban sus rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Le dolía todo el cuerpo, pero había un dolor más agudo que el del frío, el latido punzante en su mejilla derecha y el ardor en su espalda. Aquel dolor era el recordatorio exacto de por qué estaba ahí, tirado en la calle como si fuera un pedazo de basura olvidado. Apenas unas horas antes, cuando el sol aún no se ocultaba, Mateo había tomado la decisión más aterradora que un niño puede tomar: huir. Huir de las únicas personas que debían protegerlo. Huir de sus propios padres. Las calles de México pueden ser crueles de madrugada. Mateo veía pasar las luces de los pocos autos que transitaban rápido, salpicando el agua de los charcos. Cada sombra que se proyectaba bajo la luz amarillenta del poste lo hacía encogerse un poco más. Tenía hambre. Un hambre que le retorcía el estómago. Recordó el olor a tamales calientes que había sentido cuadras atrás, pero sabía que acercarse sin un solo peso en las bolsas solo le ganaría un grito o un empujón. Una lágrima solitaria, tibia y salada, resbaló por su mejilla sucia, limpiando un pequeño camino en su piel. Miró hacia el cielo, gris y sin estrellas por la contaminación, y con la voz quebrada por el llanto contenido, susurró al aire vacío: ¿Por qué nadie me quiere? Si estás ahí arriba, ¿por qué me dejaste solo? Lo que Mateo no sabía en ese momento, mientras el frío amenazaba con dormirlo para siempre sobre esos cartones, es que su pregunta ya había sido escuchada. Y que esa misma noche, en ese callejón oscuro y olvidado por el mundo, estaba a punto de recibir la visita más extraordinaria que jamás hubiera imaginado. Para entender cómo un niño tan pequeño termina buscando refugio en la basura, tenemos que retroceder unas cuantas horas. Era la tarde de ese mismo martes. La casa de Mateo, una pequeña construcción de bloques grises sin pintar y techo de lámina en las orillas de la ciudad, nunca fue un hogar. Un hogar es donde uno se siente seguro, donde hay abrazos después de un mal día. Pero para Mateo, cruzar esa puerta de metal oxidado era como entrar a una jaula con leones hambrientos. Sus padres, Roberto y Sonia, vivían atrapados en un torbellino de deudas, frustraciones y vicios que nublaban cualquier instinto de amor hacia su hijo. Para ellos, Mateo no era una bendición, era una carga, una boca más que alimentar, un estorbo constante. Esa tarde, el ambiente estaba más pesado que de costumbre. Roberto había regresado del trabajo con los ojos inyectados en ira y el aliento amargo. Sonia, por su parte, miraba la televisión con el ceño fruncido, ignorando a su hijo, que intentaba hacer su tarea de la escuela en la orilla de la mesa del comedor, usando un lápiz gastado que apenas pintaba. Mateo había aprendido a hacerse invisible. Sabía que no debía hacer ruido, que no debía pedir comida, que ni siquiera debía respirar muy fuerte. Pero los niños cometen errores. Y esa tarde, al intentar alcanzar un vaso con agua para calmar la sed, su pequeña mano resbaló. El estruendo del vaso haciéndose añicos contra el suelo de cemento pareció detener el tiempo. Mateo sintió que el corazón se le subía a la garganta. Vio cómo la mirada de su padre cambiaba, oscureciéndose por completo. ¿Qué hiciste, inútil?, rugió Roberto, levantándose de golpe y tirando la silla hacia atrás. Sonia ni siquiera se inmutó, solo subió el volumen de la televisión para no escuchar lo que estaba a punto de pasar. Mateo retrocedió, pisando los pedazos de vidrio mojado, sin importarle que cortaran sus calcetines rotos. Las palabras hirientes, los insultos que ningún niño debería escuchar jamás, llovieron sobre él como piedras. Y luego, vino el castigo. No entraremos en los detalles de la crueldad que un adulto cegado por la furia puede ejercer sobre un niño,
Pero basta decir que cada rincón de esa casa resonó con el dolor de una criatura inocente. Cuando la furia de su padre por fin se apagó, dejándolo tirado en una esquina del cuarto de lavado con el cuerpo adolorido y el alma hecha pedazos, Mateo supo algo con absoluta claridad. Una certeza que lo hizo temblar más que los golpes. Si se quedaba en esa casa, no sobreviviría otra noche. Aprovechando que sus padres se habían encerrado en su habitación, ignorando sus sollozos, Mateo se levantó a duras penas. No empacó nada. No tenía juguetes que llevarse, ni comida que robar de la cocina vacía. Solo tomó la chamarra grande que colgaba de una silla, abrió la puerta trasera sin hacer el menor ruido, y corrió. Corrió sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y las lágrimas nublándole la vista, esquivando perros callejeros y saltando charcos de agua sucia. Corrió hasta que las piernas no le dieron más, hasta que la noche cayó como un manto pesado y terminó ahí, en la banqueta fría, detrás de aquel mercado cerrado. Eran pasadas las 3 de la madrugada, la hora más oscura y helada de la noche. Mateo ya casi no temblaba, y eso era lo más peligroso. El cansancio extremo y el frío comenzaban a adormecer su cuerpecito herido. Sus párpados pesaban como plomo. Cerró los ojos, rindiéndose ante el agotamiento, esperando simplemente no despertar jamás para no tener que volver a sentir dolor ni hambre. Pero entonces, algo cambió en el aire. Mateo sintió una extraña corriente. No era una ráfaga helada, sino una brisa suave y tibia, como la que sopla en las tardes de primavera. El olor a basura húmeda y asfalto mojado desapareció de golpe, reemplazado por un aroma dulzón, a madera fresca y, curiosamente, a pan recién horneado. El niño abrió los ojos despacio, pesadamente. Al principio, la poca luz del poste parpadeante no le dejó ver con claridad. Pero al enfocar la vista, el corazón le dio un vuelco. Ya no estaba solo. A menos de 1 metro de él, sentado directamente sobre el suelo sucio y sin importarle la humedad, había un hombre. No era un policía, ni un borracho perdido de la calle. Era un hombre joven, vestido con ropa sencilla y gastada, pero increíblemente limpia. Tenía el cabello oscuro y ondulado cayendo sobre sus hombros, y una barba corta. Pero lo que dejó a Mateo sin aliento no fue su ropa, sino su rostro. El hombre lo miraba. Y en esa mirada, Mateo encontró algo que no había visto en toda su vida: puro, inmenso y absoluto amor. No había lástima, no había enojo. Solo una paz tan grande que hizo que las lágrimas, que Mateo creía haber agotado, volvieran a brotar. El hombre sonrió levemente. Una sonrisa que iluminó el callejón más que cualquier lámpara. Extendió una de sus manos hacia el niño. Al hacerlo, Mateo notó bajo la tenue luz de la calle que en el centro de la palma de aquel hombre había una marca extraña, como una cicatriz antigua y profunda. «Tienes mucho frío, pequeño valiente», dijo el hombre. Su voz no resonó con ecos truenos, era una voz suave, cercana, como el abrazo que Mateo nunca recibió de su padre. «Pero ya no estás solo». El extraño acercó su mano y, con una delicadeza infinita, limpió la lágrima sucia de la mejilla de Mateo. En el instante exacto en que sus dedos rozaron la piel magullada del niño, un calor intenso y reconfortante recorrió todo el cuerpo de Mateo. El dolor en su espalda desapareció. El ardor en su rostro se esfumó por completo. El frío glacial de enero en la ciudad se convirtió en un recuerdo lejano. Mateo lo miró, fascinado y confundido. Su vocecita, ronca por el llanto, apenas fue un susurro. ¿Tú quién eres? ¿Me vas a llevar de regreso a mi casa? Por favor, no me lleves. Me van a pegar otra vez». El hombre negó con la cabeza lentamente, sin borrar esa sonrisa llena de compasión. «Nunca vas a volver a ese lugar, Mateo. Te lo prometo». El hombre sacó de entre su ropa un trozo de pan dulce, tibio y suave, y se lo entregó. «Me llamaste hace un rato, mirando al cielo gris. Me preguntaste por qué te había dejado solo. Quería venir a decirte en persona que nunca, ni por un solo segundo, te he quitado los ojos de encima». Mateo tomó el pan con las manos temblorosas. Al mirar fijamente los ojos profundos de aquel extraño, sintió una sacudida en el alma. No entendía cómo, ni de qué manera, pero en su corazón de niño de 7 años, supo exactamente quién estaba sentado con él en la basura. Era Jesús, el mismo del que le había hablado una vez su abuela antes de morir. Jesús no vino esa noche en una nube de gloria,
ni rodeado de ángeles con trompetas. Vino a sentarse en el suelo, sobre cartones húmedos, a compartir el dolor de un niño que el mundo había olvidado. Se quedó ahí, a su lado, hablándole de un futuro brillante, cobijándolo con una presencia que ninguna cobija del mundo podría igualar. Y bajo esa mirada protectora, Mateo, por primera vez en su vida, cerró los ojos y durmió profundamente, sintiéndose completamente a salvo. Los primeros rayos del sol de la mañana comenzaron a pintar el cielo gris de la ciudad con tonos naranjas y rosados. El ruido de los camiones repartidores y los pasos apresurados de la gente que iba a trabajar anunciaban que un nuevo día había comenzado. Mateo abrió los ojos lentamente. Parpadeó varias veces, encandilado por la luz del sol que le daba directo en la cara. Lo primero que notó fue que, a pesar de estar acostado sobre los mismos cartones en la misma banqueta de concreto, no tenía frío. Al contrario, sentía un calorcito reconfortante abrazando todo su cuerpo, como si hubiera dormido bajo un edredón grueso de plumas. Se sentó de golpe, buscando con la mirada a su alrededor. «Señor», llamó con voz tímida. «¿Dónde estás?» Pero el callejón estaba vacío. El hombre de la mirada compasiva y la cicatriz en la mano ya no estaba. Por un segundo, Mateo pensó que todo había sido un sueño hermoso, una ilusión que su mente había creado para protegerlo de la cruel realidad. Bajó la cabeza, triste. Pero entonces, ocurrió el primer milagro. Mateo llevó su manita a su mejilla derecha, esperando sentir el latido de dolor del golpe de su padre. Pero sus deditos tocaron piel lisa y sana. Confundido, se tocó la espalda, estiró los brazos, movió el cuello. Nada le dolía. Los moretones, los raspones en sus rodillas y los cortes en sus pies habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Su ropa, que la noche anterior estaba húmeda y sucia, ahora estaba completamente seca y desprendía un levísimo aroma a pan recién horneado. Mateo abrió grandes los ojos. No había sido un sueño. De pronto, una voz cálida y sorprendida rompió el silencio de su asombro. «¡Ay, Dios santísimo! ¿Qué haces ahí tirado, criatura?» Era doña Carmen, una mujer mayor, de trenzas canosas y delantal a cuadros, que todas las mañanas instalaba su puesto de tamales y atole justo en esa esquina del mercado. Carmen dejó su carrito a un lado y se acercó a paso rápido, con el rostro lleno de preocupación. Esperaba encontrar a un niño aterrado, llorando y congelado por la helada de la madrugada. Pero cuando Mateo levantó la vista para mirarla, doña Carmen se quedó sin palabras. El niño no estaba llorando. Tenía una paz en el rostro que no correspondía a un niño de la calle, y una sonrisa dulce que le iluminaba los ojos. «¿Estás bien, mijo? ¿Dónde están tus papás? Te vas a enfermar de puro frío», le dijo Carmen, quitándose su propio rebozo para cubrirlo. Mateo aceptó el rebozo, aunque no lo necesitaba, y la miró con una tranquilidad absoluta. «No tengo papás», respondió Mateo, sin una gota de tristeza en su voz. «Pero estoy bien. Anoche vino un amigo a cuidarme, y me prometió que nunca más voy a regresar a esa casa». Doña Carmen, que llevaba años pidiéndole al cielo compañía porque la vida no le había concedido hijos, sintió un nudo en la garganta. Al ver la luz en los ojos de ese niño, supo en su corazón que ese encuentro no era casualidad. Esa misma mañana, Carmen le sirvió un vaso grande de atole calientito, le dio de comer y, tras dar aviso a las autoridades sobre la situación de abandono, inició el proceso para darle a Mateo lo que siempre mereció, un verdadero hogar. El milagro no solo fue que las heridas del cuerpo de Mateo sanaran esa madrugada. El verdadero milagro fue que el hombre de las cicatrices en las manos había movido las piezas del mundo entero para sacarlo de la oscuridad y ponerlo exactamente en el camino de alguien que lo amaría para siempre. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido exactamente como el pequeño Mateo? Quizás no estamos físicamente durmiendo sobre cartones en una calle helada, pero nuestro corazón sí lo está. A veces, las circunstancias de la vida, los problemas en la familia, las deudas, o las palabras hirientes de las personas que más amamos nos dejan tirados en un callejón oscuro. Sentimos un frío en el alma que ninguna cobija puede quitar. Y en medio de esa desesperación, miramos al cielo y hacemos la misma pregunta que hizo Mateo con lágrimas en los ojos. Si estás ahí arriba, ¿por qué me dejaste solo? Hoy quiero decirte algo muy importante. Escúchame bien. Dios nunca,
ni por un solo segundo, te ha quitado los ojos de encima. A veces pensamos que Jesús solo está en las iglesias grandes, en los cantos bonitos o cuando todo nos sale bien. Pero la verdad más hermosa de nuestra fe es que Él baja hasta el polvo. Él se sienta a tu lado en la banqueta más sucia de tu vida. Cuando sientes que el mundo entero te ha dado la espalda, Él se acerca, te ofrece el calor de su presencia y te dice, no estás solo. Yo estoy aquí. Si hoy te sientes abandonado, si sientes que las heridas de tu pasado todavía te duelen, quiero invitarte a que cierres los ojos un momento y sientas esa brisa cálida. Jesús está sentado a tu lado ahora mismo. Él tiene el poder para sanar cualquier herida, borrar cualquier dolor y, lo más maravilloso de todo, poner en tu camino a personas llenas de luz, como Doña Carmen, para ayudarte a empezar una nueva historia. Familia hermosa, gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Si el mensaje de Mateo tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con esa persona que sabes que hoy necesita escuchar que Dios no la ha olvidado. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te mandó un milagro en el momento más oscuro de tu vida? Los voy a estar leyendo a todos. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas el próximo encuentro aquí, en Jesús me contó, donde las historias de fe cobran vida. Que Dios los bendiga inmensamente, que los abrace con su calor, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.